Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este video tutorial que he preparado para ustedes para que tengan este recurso para estudiar y para tenerlo disponible a la hora que estén diseñando sus instrumentos, y sobre todo para aquellas personas que no tuvieron oportunidad de asistir a clase o que de alguna u otra manera necesitan repasar los contenidos. Vamos a dedicar estos 3 videotutoriales que voy a elaborar para explicarles un poco la elaboración de un manual con todas las funciones de Excel, para que cuando ustedes las necesiten pues las tengan a la mano y les sea muy ilustrativo y muy didáctico. Y vamos a empezar con las funciones de hora y fecha. Las funciones de hora y fecha lo que van a hacer es que nos van a cambiar a nosotros, nos van a dar los valores numéricos del tiempo para que podamos operarlos y procesar nuestra información de una manera organizada y calendarizada. Entonces, en mi columna A les voy a presentar el nombre de la función. En la columna B vamos a tener cómo se escribe. En esta columna lo único que hice fue poner un apóstrofe antes de el igual, para que a la hora de que yo le dé enter no se opere y se quede solamente así. Y en la descripción pues está lo que nos va a hacer cada función, de una manera muy explícita pero algo técnica, así que si ustedes quieren agregarle algo con sus propias palabras, adelante, pueden hacerlo. Y bueno, vamos a empezar. La primera función es la de ahora. Esta función lo que nos va a hacer es que nos va a dar la hora y la fecha exacta del momento en el que estemos haciendo nuestro instrumento de Excel. Por ejemplo, aquí nada más vamos a poner igual a hora y entre paréntesis no vamos a poner nada. Le vamos a dar enter y nos va a salir la hora y la fecha del día en que estamos haciendo nuestro instrumento. Esta función es muy importante, puesto que nos va a dar la hora incluso cuando guardemos nuestro documento y lo volvamos a abrir. La hora se va a actualizar y se va a estar actualizando constantemente para que siempre esté al día la fecha. La única dificultad de todas estas funciones es la siguiente, que a veces nos da la fecha y la hora en formatos distintos y nosotros tenemos que estandarizarlos, es decir, que sean los mismos formatos para que podamos operarlos, porque si no son los mismos formatos nos va a dar error. Entonces constantemente en todos los resultados que tengamos vamos a tener que estar haciendo lo siguiente. Si queremos cambiar el formato de nuestra hora o nuestra fecha, vamos a dar clic derecho sobre la casilla, nos vamos a ir a formato de celdas y vamos a buscar todos los formatos de fecha disponibles que tenemos. En este caso son todos estos y todos los formatos de hora. Recuerden que si por ejemplo usan en esta ocasión este primero, lo van a tener que usar en todo su instrumento, porque si ustedes operan con uno u otro instrumento, por ejemplo con un reloj que da las 12 horas, es decir, el AM, PM, o el que da las 24 horas como son los de acá, pues entonces vamos a tener un problema. Entonces les recomiendo que estén constantemente estandarizando sus formatos. Y bueno, acá en personalizado pues tenemos muchos más formatos y es importante que los revisen todos. Bueno, las demás funciones son muy simples y muy sencillas y implican lo siguiente, que esta función igual año nos va a extraer solamente el año de una fecha. Entonces, si se fijan, yo estoy poniendo aquí un año entrecomillado y lo único que va a hacer esta función es aislarlos lo que es el 2015, es decir, el año. Otra manera de hacerlo es ya no entrecomillada la fecha, sino poniendo una fecha de otra casilla. Entonces nosotros le vamos a dar enter y nos va a salir 2015, que es el año de esta fecha, y nos lo va a aislar para que nosotros podamos operarlo. Y las demás son muy simples, son exactamente iguales y nos van a extraer, obviamente esta nos va a extraer el mes, esta nos va a extraer el día, esta nos va a extraer la hora, el minuto, el segundo, y después vamos a encontrar esta función que es días.lab.
que lo que nos va a calcular son los días laborales entre una fecha y otra, y únicamente le va a restar sábados y domingos y vacaciones. Entonces nosotros le vamos a dar una fecha, en este caso yo le estoy poniendo entrecomillada, que es el 1 de enero del 2015, y otra fecha, que es la de la casilla D2, que corresponde a la función ahora y que nos está dando la fecha exacta del momento en el que estamos utilizando este instrumento. Después nosotros vamos a colocar la coma y nos va a salir que le pongamos el número de días de vacaciones que esta persona tuvo entre el 1 de enero del 2015 y el día de hoy. Yo le voy a poner que esta persona tuvo 10 días de vacaciones. Le voy a dar Enter y me va a contar 59 días. Eso significa que esta persona trabajó, fue a la escuela o hizo lo que hizo durante 59 días laborales y nada más se le restaron 10 días de vacaciones y todos los sábados y domingos de cada semana. Y la siguiente función sirve para lo siguiente. ¿Están de acuerdo conmigo que los días laborales son generalmente de lunes a viernes, verdad? Pero muchas veces también se trabaja o se estudia o se hacen actividades los sábados y domingos. Y por ejemplo, en el caso de las empresas, muchas veces no nos dan sábados y domingos, sino otro día de descanso. Entonces lo que aquí vamos a hacer es parecido a la anterior. Le vamos a decir una fecha, después otra, que sería de 2. Igual se puede poner una fecha de manera estática. Yo le voy a poner 12 de diciembre del 2015. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que del 1 de enero del 2015 al 12 de diciembre del 2015, esta persona pues trabajó un poco menos de un año, ¿no? Pero ahora yo no quiero que me reste solo domingos y sábados. Entonces en cuanto yo ponga la coma, se va a desplegar esta lista y ustedes van a seleccionar el día de descanso que esta persona tenga. En este caso yo voy a decir que esta persona solo va a descansar los lunes y ahí automáticamente lo que hace es que me arroja un valor que significa que va a restar todos los lunes de las semanas y después voy a poner los días laborales. En este caso, y como fue casi un año, pues le voy a poner que esta persona tuvo vacaciones de 40 días. Le voy a dar Enter y me va a decir que esta persona trabajó 297 días. A continuación, vamos a usar esta función que se llama día laboral. Esta, a diferencia de las otras, nos va a dar un día exacto de labores. Para esto vamos a poner una fecha a partir de la cual queramos empezar a buscar ese día laboral. Después vamos a poner un rango de días, que sería por ejemplo 7, es decir, después de la fecha que yo estoy poniendo, 7 días. Y le voy a poner que de vacaciones solo descansó un día, ¿no? Que es una semana prácticamente. Le voy a dar Enter y me va a salir que ese día laboral es el martes 12 de enero del 2016. Aquí probablemente le salga un número, porque recuerden que Excel tiene absolutamente todos los caracteres en código. Entonces esta fecha, martes 12 de enero del 2016, tiene un código. Aquí lo único que tienen que hacer es, como les decía, irse a formato de celdas y escoger un formato de fecha. Yo en este caso lo estoy poniendo en letra. Y me aparece así. La función siguiente hace esto. La función sigue días 360. Nos va a decir la diferencia de días entre una fecha y otra en un rango de 360 días. Es decir, en un rango de un año. Y se preguntarán, ¿por qué 360 días y no 365 días correspondientes al año? Bueno, lo que pasa es que Excel nos considera 360 días al año solamente porque estandariza que todos los meses tienen 30 días y no que, por ejemplo, enero tiene 28 o otros tienen 31 y unos 30. Excel cuenta todos los meses por 30 días y por lo tanto, al multiplicarlo por 12 meses nos da esa cantidad. Entonces voy a poner una fecha que es la del día laboral que yo quiero que me encuentre y después voy a poner, en cuanto yo ponga mi coma,
me va a decir la fecha final. Entonces yo podría poner ahí una fecha estática. Supongamos que voy a poner 12 de julio del 2016, entrecomillada. Voy a poner una coma y me va a salir el método de calendarización. Ustedes seleccionan el que ustedes gusten, le damos enter y nos va a salir que entre esa fecha y otra hay 551 días. Si en estas fechas le sale negativo el número, pues hay que dar por entendido que son fechas que ya pasaron, ¿no? Que por lo tanto pues los números van a salir con un valor negativo. Después va a salir una función que a continuación les voy a explicar y que es importante que consideren que no en todos los Excel está. Como en la función anterior vimos el rango de días entre un año, es decir, entre 160 días, esta no solo nos la va a ofrecer los Excel más nuevos de 2013 en adelante, quizá no todos lo tengan, y este nos va a calcular la diferencia de días entre una fecha, que sería esta, y otra, que sería esta, pero ya dentro del rango de tiempo que nosotros gustemos. Entonces si nosotros le damos enter, nos va a calcular que son 283 días de diferencia entre una fecha y otra. Después vamos a tener esta otra función que nos va a dar el día exacto en que fue una fecha. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo que me diga qué día fue el 1 de enero del 2010. Y en cuanto yo ponga esa fecha y ponga mi coma, se va a aparecer una lista desplegable que me va a decir números del 1, domingo, al 7, sábado. Esto significa, no sé si se han fijado, que algunos calendarios empiezan a contar la semana a partir del domingo. Entonces, en ese tipo de calendarios, el domingo es el día 1, el martes es el día 2, el miércoles es el día 3, etcétera, etcétera. Y bueno, está este otro en que el calendario empieza a contar la semana a partir del lunes. Nosotros vamos a usar este y nos va a salir el 6, que si no mal recuerdo, pues es el viernes. Entonces nos está diciendo que el 1 de enero del 2010 fue un viernes. Y hasta ahí terminaríamos con las funciones más básicas de hora y fecha. Es importante señalarles que hay otras de hora y fecha, pero que por este momento no las vamos a ver porque no tienen una funcionalidad si no las aplicamos junto con otras funciones. Entonces ya las iremos viendo más adelante. Miren, aquí lo único que vamos a hacer es una pequeña actividad para demostrarles cómo es que se operan las fechas. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es un estacionamiento. De eso es que cuando llevamos nuestro carro nosotros a un estacionamiento, lo registran a nuestro carro, ponen la placa de nuestro carro para identificarlo mejor y después ponen la hora de entrada. Aquí la hora de entrada yo la escribí de manera estática, es decir, sin función alguna, sin fórmula alguna. Lo único que tienen que cuidar es que el formato esté en formato automatizado. Yo estoy poniendo aquí que son las 7 a 2 dígitos, con 30 minutos a 2 dígitos, con 0 segundos a 2 dígitos también. Después hay un espacio. Si no ponen este espacio les va a marcar un error. Una A minúscula, un punto, otro espacio, la M minúscula y un punto. Miren lo que pasa si yo no lo hago así. Si yo pongo, por ejemplo, mi formato así, aquí inmediatamente me marca un par de errores. ¿Por qué? Porque ya perdió el formato de hora. Si se fijan, se está pegando a la izquierda, que significa que tiene formato de texto esta casilla. Y como esta se pegó a la derecha, significa que tiene formato de número. Entonces hay que estandarizar los formatos y darle formato de número también. Una vez que le ponemos así, se corrige nuestro error de formato y se eliminan los errores que teníamos. Entonces les decía, esta se va a poner de manera estática porque cuando nosotros llegamos al estacionamiento, pues queremos que esa hora a la que nosotros llegamos no se mueva, ¿verdad? Que no se aleatoriamente o arbitrariamente la persona encargada del estacionamiento no mueva esa hora para que nosotros a la hora que lleguemos, pues no nos cobren de más o de menos. A diferencia de esta, que aquí estoy usando la función ahora para que se esté actualizando constantemente el tiempo, porque están de acuerdo que cuando nosotros llegamos a un estacionamiento, ni nosotros como dueños del carro, ni el dueño del estacionamiento sabe a qué horas vamos a salir.
Entonces necesitamos que esta función se esté actualizando constantemente para que a la hora que nosotros lleguemos ya se haya calculado el tiempo que duramos y ya se haya calculado el costo de las horas que duramos ahí. Entonces, si se fijan, yo voy a hacer cualquier otra acción aquí y se va a actualizar estas funciones. ¿Por qué? Porque la función ahora es para actualizar siempre la hora y la fecha. Aquí lo más seguro es que cuando ustedes pongan la función ahora, les salga el formato de la siguiente manera, con fecha y hora. Es importante que se fijen que tenga también la fecha, porque si no tiene la fecha, entonces nos va a calcular solo la diferencia entre una hora y otra. Y están de acuerdo que un carro puede durar incluso días o meses o semanas dentro del estacionamiento. Entonces, como ya tenemos la fecha y la hora, nos va a calcular también la diferencia de días. Pero en este caso vamos a hacer nada más así. Después lo que queremos calcular es cuánto duró el carro en el estacionamiento. Para eso vamos a hacer una diferencia. Y las diferencias obviamente se sacan con las restas. Aquí lo único que estamos haciendo es restarle a la hora de salida la hora de entrada. ¿Para qué? Para que nos dé la diferencia de horas que esta persona duró en el estacionamiento. Aquí yo tengo que esta persona duró 12 horas con 56 minutos y 13 segundos. Y esta persona duró 11 horas con 11 minutos y 13. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer para calcular el costo del estacionamiento es, aquí voy a usar la función que ya vimos anteriormente, que es extraer hora. Voy a extraer el número 12, porque están de acuerdo que no podemos calcular dinero, que sería el costo del estacionamiento, por horas, ¿no? Porque no son la misma unidad. Entonces, esta función lo que va a hacer es extraernos la hora en número estático. Esta función nos va a extraer el número de minutos, porque están de acuerdo que no vamos a regalarle 56 minutos, ¿verdad? Porque es casi una hora. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que nos va a extraer el 12, de 12 horas que duró. Acá nos va a extraer el 56. Y aquí lo estamos dividiendo entre 60, porque si sumamos 56 a 12, pues nos va a dar 68. Y no queremos cobrarle 68 horas, sino 12 horas y 56 minutos. Por lo tanto, dividimos el número de minutos entre 60 para ahora sí poderlo sumar por las horas y cobrarle exactamente las horas y los minutos que esta persona se tardó. Y aquí lo único que vamos a hacer es multiplicar por 10, que es el costo de hora que yo le estoy dando. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Le voy a dar Enter y ese es el precio que le voy a cobrar a esta persona. Y obviamente ya nada más le voy a poner aquí en formato de moneda. Y vamos a extraer únicamente los valores que tenemos aquí para nuestras funciones. Y así es como se utilizan de una manera muy sencilla y muy concreta las funciones de tiempo y hora. Y eso sería todo. Hasta luego.